Hola, hola, apreciados amigos. Me da gusto otra vez saludarlos y tener esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Pero antes de estudiar nuestro tema, vamos a orar. Querido Padre y cariñoso Dios, rogamos que tú nos asistas en este estudio que vamos a tener de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, que es el Maestro, nos guíe, querido Señor, ilumine nuestras mentes, nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. Desarrollar una actitud ganadora es el título de nuestra lección esta ocasión. Desarrollar una actitud ganadora. La pregunta es, ¿cómo desarrollamos una actitud ganadora en bien de otros? ¿Cómo lo hacemos? Discerniendo la actividad, la receptividad de otros. Otra, ¿cómo desarrollamos una actitud ganadora en bien de otros? Elogiando los actos de otros, enfocándonos en lo positivo de otros, aceptando a otros tal cual Cristo y enseñando la verdad con amor. Esos son los puntos que vamos a estudiar. Discerniendo entonces la receptividad de otros. Discerniendo la receptividad. Juan 4:4 dice: y era necesario, este es Jesús, y era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario pasar por Samaria, según el Evangelio de San Juan 4, versículo 4. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Interesante que dice, le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Claro, tengo que informarles que los judíos y los samaritanos en el tiempo de Jesús no se llevaban. Tenían conflictos, se odiaban. ¿Y por qué se odiaban? Porque los samaritanos ellos eran, según los judíos, eran idólatras. Ellos tenían doctrinas falsas. Además, ellos quisieron apoyar en la construcción del templo en una ocasión. Eso está en Nehemías, en el libro del profeta Nehemías. Y a los judíos no los permitieron, los israelitas no les permitieron, porque eran idólatras. Porque se habían casado con mujeres paganas. En fin, así que por eso no se llevaban y no les permitieron que construyeran el templo juntos. Pero entonces cuando pensaban en los samaritanos, pensaban en enemigos y pensaban en alguien que no merecía la salvación. Alguien que estaba en competencia con ellos, porque ellos habían construido un templo. Como no les permitieron reconstruir el templo de Jerusalén con los judíos, ellos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, que era competencia del templo en Jerusalén. Así que ellos no se llevaban para nada. Y ahora, pero dice, le era necesario a Jesús pasar por los samaritanos. Tanto era así que no se llevaban que ellos nunca pasaban al ir, cruzar el territorio para llegar a Jerusalén o para ir a Galilea. Al cruzar el territorio de ellos evadían pasar por donde vivían ellos. Ellos pasaban por otro lado, daban la vuelta. Pero a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Porque él tenía un plan, él detectó un plan. Y dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Se refiere a los samaritanos. Donde los judíos no veían esperanza de que se conviertan, esperanza de que alguien acepte a Jesús ahí. Los discípulos no veían eso, pero Jesús veía necesario pasar por ahí, veía un campo fértil, o más bien listo para la cosecha. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Recuerden que ahí al pasar por Samaria se dio la historia con la mujer samaritana, que fue al pozo a sacar agua y ahí se encontró con Jesús. Y Jesús le reveló
parte de su vida, y ella dijo, este debe ser el profeta, y fue y lo comunicó a los hombres. Dice, por eso muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer samaritana, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿No será el profeta? ¿No será el Mesías que vendría al mundo? ¿El Salvador? Eso es lo que dijo. Y entonces creyeron, porque ella regresó inmediatamente a contarles a los de sus coterráneos de Samaria, decirles, he encontrado al Mesías. Así que, versículo ahora, Juan 4:41 dice, y creyeron muchos más, pero luego vinieron entonces los samaritanos al encuentro ahí donde estaba en el pozo, donde habían sacado el agua. Y dijeron, ahora no solo creemos por tu palabra, sino porque nosotros mismos la hemos escuchado. Dice, y creyeron muchos más por la palabra de él, porque ellos le dijeron, quédate. Y Jesús se quedó 2 días en la aldea de los samaritanos, en la ciudad de los samaritanos. 2 días predicándoles, y dijeron, por eso dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Aquí se ve, digamos, el resultado, que lo que Jesús dijo, que los campos están listos para la cosecha, ahí en Samaria, era real, y creyeron muchos. Donde los judíos no veían una esperanza de que se conviertan, de que se arrepienten, de que se entreguen a Cristo, donde ellos no veían esperanza, Jesús detectó esa receptividad de ellos que tenían. Eso es lo que estamos tratando de mostrarles. Ahora, Hechos 8:4, eso es mucho después, cuando ya Jesús había ascendido al cielo, el Espíritu Santo vino, pero los que fueron, dice, esparcidos de ahí de Jerusalén, muchos empezaron a ser perseguidos, y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y el versículo 14 del mismo capítulo 8 cuenta de que pasaron los discípulos esparciendo el Evangelio en Samaria. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan para que los siga adoctrinando, para que les siga enseñando, les siga abriendo la mente con la luz de la palabra de Dios. Así que miren el resultado. ¿Y cuándo empezó todo? Con Jesús pasar por Samaria, con Jesús detectar que había gente receptiva a su precioso evangelio, a la palabra de él. Ahí empezó. Y miren los resultados. Ya en Hechos de los Apóstoles, Samaria ya había recibido la palabra de Dios. Ahora, digamos, el Señor Jesús había preparado y lo había sembrado al terreno. Ahora están cosechando los discípulos de Jesús, cómo habían recibido la palabra de Dios a través de los apóstoles. A los que iban, obviamente, esparciéndose por causa de la persecución ahí en Jerusalén. Ahora vamos a elogiando los actos de otros. ¿Cómo tener una actitud ganadora? Digamos, ¿cómo se tiene una actitud ganadora? Elogiando los actos de otros. Juan capítulo 15, versículo 15 dice, elogio a todo seguidor de Jesús. Aquí, este texto. Hablando de Juan 15:15 dice, ya no os llamaré, Jesús está hablando aquí, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, les dice a sus discípulos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho conocer. Aquí los elogió a todos sus seguidores. Aquí eligió a sus seguidores, el Señor Jesús. Les dice, ustedes son amigos. No son siervos, ustedes son amigos, es otro nivel. Así que dice, ¿por qué? Porque todo les he dado a conocer, no hay secreto entre nosotros amigos. Y eso es lo que es entre amigos. Los elogió a los seguidores, ustedes son amigos, están a un nivel de amigos. Así que, ¿cómo son los amigos? ¿Cómo se tratan los amigos? Los amigos, a pesar de que hay muchas cosas a veces en nuestros amigos que son negativas, eso no hace que nosotros dejemos de hablarles. Los amigos se saben todo, se conocen todo, y sin embargo se aceptan a pesar de que no son perfectos, a pesar de que tienen
algunos errores. No por esos errores, porque yo los tengo también. Tú también los tienes. Y como yo tengo errores, entonces yo quiero que cuando vean mis errores, me los pasen por alto. Y yo lo voy a apreciar. Cuando vean mis errores, de todas maneras no se enfoquen en esos errores. Se enfoquen en las pocas cosas positivas que tengo. Esos son los amigos. Los amigos se enfocan en las cosas positivas de los demás. Y pasan por alto esas cosas negativas que todos tenemos. Así que Jesús les dice, ustedes son mis amigos. Y los amigos se llevan a pesar de esas cosas pocas negativas que a veces tenemos. Así que elogió luego a la mujer cananea. Es una historia que es larga, pero se la resumo. Mateo 15, 21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón es una región, quiero decir, gentil. No eran del pueblo de Dios. Allá una región extranjera, Tiro y Sidón. Saliendo de ahí se fue allá. ¿Y por qué se fue allá? Porque allá había alguien receptivo para el evangelio, para su evangelio que andaba predicando Jesús. Así que allá elogió a la mujer, es conocida la mujer cananea. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, Tiro y Sidón, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta es la mujer que en el libro de Marcos allá la llama la mujer sirofenisa, la mujer de nacionalidad griega. O sea, tiene todas las nacionalidades menos la que cuenta, que es la del pueblo de Dios, israelita. No era judía, no era israelita. Así que, sin embargo, esta mujer sin duda escuchó de Jesús y vino con su emergencia, con esta terrible, digamos, prueba que ella estaba pasando por causa de su hija. Y ella insistió, venció varios obstáculos, hasta que finalmente el Señor Jesús la hizo, digamos, esperar, la hizo sufrir y hasta como que le ignoró en cierto tiempo, si ustedes leen toda la historia. Y luego él le contesta, pero le contesta como que si fuera él nacionalista. Luego hasta le dice como una ofensa, entre comillas. Pero él tenía algo en mente, una bendición grande. No solo sanar a su hija, no solo librarla del demonio, sino aumentar su fe. Miren lo que dice en la última parte. Estamos resumiendo, Mateo 15, 27. Dice, y ella dijo, sí, Señor, porque ella le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos israelitas, y darlo a los perrillos, a los extranjeros. Eso es lo que dice. Y ella entonces le contestó, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, como que le está diciendo, mira, tú eres una perrilla, tú eres una perra. Y para ti no hay bendición. Pero ella dice, está bien, trátame más que sea como perrilla, pero dame la bendición. Mi hija, sana a mi hija, líbrala del demonio. Eso es lo que le está pidiendo. Así son las madres, están dispuestas a todo, a aguantar lo que sea. Y Jesús tal parece que la está tratando mal, pero él lo que está es probándola para darle una bendición mucho más grande. Por eso no se asusten cuando Jesús tal parece que te estuviera tratando mal. No es así. Él te está probando para aumentar tu fe, para darte una bendición más grande. Así que, versículo 28, Mateo 15, dice, entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh mujer, grande es tu fe. Ese es el elogio a esta mujer extranjera, porque no se rindió, porque se pudo haber rendido por las pruebas que la hizo pasar Jesús, pero no se rindió. Así que, oh mujer, grande es tu fe. Era la forma más exaltada de tratar a una mujer en aquel tiempo. Oh mujer, grande es tu fe. Eso es lo que le dijo. Y claro, es un elogio grande. Y es interesante que esta es la única persona en el Nuevo Testamento que luchó con Jesús, que discutió, que argumentó con Jesús y lo venció. Es la única en el Nuevo Testamento. Interesante.
Así que elogió también a la mujer, que en la Biblia se la llama mujer pecadora, pero cuando tú lees toda la historia de esta mujer es María Magdalena, María de Betania, es el mismo nombre. Dice Marcos 14:6, dice, pero Jesús dijo, hablando de María, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Es en esa noche, les doy el contexto, esa noche que Jesús estaba cenando, donde un tal Simón, que era fariseo, y vino ella y le derramó el frasco de alabastro en sus pies y le enjuagaba con sus cabellos, le limpiaba y enjuagaba con sus lágrimas, dice, sus pies. La historia es grandecita. Pero entonces dijeron algunos, esto es un desperdicio. ¿Cómo permite que se riegue todo eso? Porque era un frasco de alabastro, era finísimo, era nardo puro. Y tenía más o menos el valor de unos 300, era como un perfume el más caro, denarios era en aquel día. Por eso dijeron, se pudo haber vendido por 300 denarios. Eso dijeron, qué desperdicio. Se quejaron de ellos, dijeron, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. A los pobres siempre los van a tener. Se puede haber vendido y se pudo haber alimentado a los pobres. Eso dicen Judas, porque él se quería ese dinero para guardárselo echárselo a la bolsa. Así que, pero ¿por qué la molestan? Dice Jesús. La defiende. Buena obra ha hecho, la elogia. Y luego dice, Marcos 14:9, dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. En todo el mundo se va a contar esta historia. Y ahorita estamos contando para ustedes. Después de 2000 años han pasado de esta historia. Y se está contando todavía. Lo que dijo el Señor, en todo el mundo se va a contar esta historia para memoria de María, que hizo de ungir los pies de Jesús. En fin, así que este es otro elogio. ¿Y por qué a ella sí la defendió y a la mujer sirofenicia? Y esta era judía, esta era israelita. Como que no necesitaba. No, ¿saben por qué? Porque él detectó, ella sí necesitaba. Ella estaba, ¿cómo se llama? Su estima estaba por los suelos. Ella casi la libró de ser apedreada. Ella tenía mala fama y Jesús tenía que levantarla. Jesús es el que sabe cómo elogiar, cómo levantar a las personas, dónde lo necesitan. Y a ella la defendió entonces. Qué interesante. Enfocándose ahora, ¿cómo tener una actitud ganadora? Enfocándose en lo positivo de otros. En lo positivo. Según a Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Debemos dar gracias, dice. ¿Por qué? Porque tienen una fe creciente, no una fe estática que se quedó ahí, no, que va creciendo, que va avanzando. Tienen un amor, dice, que abunda, un amor abundante, cada uno de vosotros para los demás. Ustedes no están enfocados en ustedes mismos. Los elogia. Se enfoca en lo positivo, en lo que resalta en esta iglesia. Y todos, estimados amigos, todos, no importa, aún el más perdido, aún el más, la persona más dañada por el pecado, aún tiene destellos de algo positivo, aún la persona. Y el Señor se enfoca en eso. Dios se enfoca en esas cosas positivas, aunque sea pocas. Y de ahí se aferra y se afianza y empieza a obrar. El Señor siempre se enfoca en lo positivo de las personas. Eso es lo que dice aquí en la palabra de Dios. Así que, según a Tesalonicenses 1:4 ahora, tanto, sigue hablando de los tesalonicenses, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Persecuciones, tribulaciones, estaban siendo muertos, porque eso es tribulación. Tribulación está conectado con persecución y muerte por Cristo.
Pero dice, nosotros nos gloriamos por vuestra paciencia para perseverar aún en medio de la amenaza de muerte, y por la fe que ustedes tienen, enfocado totalmente en lo positivo que tenía esta iglesia. Interesante. Interesante, si fuéramos así. Esta cita es hermosa. Es de un libro llamado Testimonios, tomo 9, página 152. Dice, si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos para reconocer las cosas buenas de los demás, generosos con los demás, al reconocer lo bueno, no enfocarnos en lo malo. Si fuéramos bondadosos, si fuéramos corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde hay ahora solo una. 100. Imagínense la diferencia. Si fuéramos humildes, nos humilláramos. Estimados hermanos, esto no es fácil. Esto no es fácil. Uno lucha con esto. No sale natural. Lo natural sale a enfocarse en lo negativo de las personas. Es lo natural. Y yo les confieso que muchas veces me he aborrecido yo mismo porque he caído en esa trampa. No sé usted. Y esa quizás es una lucha. El cristiano, cuando se hace cristiano, no todo le salen alitas y todo sale inmediatamente natural al bien. Uno sigue en la lucha. La lucha cristiana es siempre, pero es una lucha que vale la pena luchar, obviamente. Así que, aquí dice, si fuéramos bondadosos, como debiéramos ser los cristianos, corteses, compasivos y piadosos, la gente se convertiría a montones a Cristo. Se entregarían a Cristo a montones solo al vernos. Es triste que a veces uno le falla a Cristo. Pero uno tiene que arrepentirse. Y decir, Señor, ayúdame con este carácter. Ayúdame para no ser tosco, lo contrario de bondadoso. Para no ser negativo, fijarme solo en el negativo de los demás. Eso es una obra de Dios que tiene que ir puliendo en nuestras vidas, en nuestro carácter. Aceptando a otros tal cual Cristo. Aceptando a otros tal cual Cristo. Así es como desarrollamos una actitud ganadora. Por tanto, Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos. Si Cristo, cuando nosotros estábamos en el pecado, cuando éramos enemigos, dice la palabra de Dios, de Él nos amó y se entregó y nos recibió. Pecadores, con caracteres totalmente deformados. Él nos acepta, nos recibe. A pesar de nuestros caracteres, a pesar de nuestros defectos, de nuestros errores, Él nos recibe. ¿Cómo nosotros podemos a otro que es igual que nosotros, el puro, el santo, nos recibe? Y nosotros con defectos, llenos de defectos, llenos de errores, llenos de pecado, y todavía discriminando a otros que son igual que nosotros. No tiene sentido, estimados. Pero es así como actuamos muchas veces. Pero el Señor Jesús es nuestro máximo ejemplo. Dice, nos recibe y nos recibió. Por lo tanto, nosotros debemos hacer lo mismo, no podemos hacer menos. Miren lo que dice Efesios 4:32. Antes sed benignos. Benignos es amables, misericordiosos. Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios es perdonador. ¿Cómo yo puedo ser menos? Ese es el punto. Dios es benigno, Dios es misericordioso, piadoso con nosotros. ¿Cómo yo puedo ser menos? Y Dios es el santo. Y las ofensas son contra Él. Y las ofensas a veces, o los defectos de carácter de otra persona, no son ni contra mí muchas veces. Y cualquier defecto de carácter de nosotros, cualquier malformación de nuestro carácter, le ofende a Dios, porque Él es santo. Sin embargo, Él nos recibe, nos perdona, es misericordioso con nosotros. Enseñando la verdad con amor, finalmente. Enseñando la verdad con amor. Dice 1 de Pedro 3:15. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo, esta enseñanza de estar preparado de cuando requiera, hacerlo, dice,
con gentileza, mansedumbre y otras versiones, y reverencia. Ok, esa gentileza y respeto dice en la nueva versión internacional. Pero en la Reina Valera dice con mansedumbre y reverencia. ¿Ok? O sea, enseñar a otros, dice, está preparado si alguien, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué eres seguidor de Jesús? Dice, hazlo con respeto, hazlo con mansedumbre, hazlo con reverencia, imagínense. Hazlo con bondad, con amor, hazlo con amor, enseña con amor. Eso es lo que significa. Qué interesante. Y esto tampoco es algo fácil, mis estimados. No es algo fácil. Uno hay que, a veces, dolerse, equivocarse y dolerse. ¿Cuántas veces yo le he dicho al Señor? ¿Cuántas veces he dicho, Señor, fui demasiado tosco? Dije la verdad, pero lo dije mal dicho. No lo dije en el tono correcto. No lo dije con la actitud correcta. No lo dije con amor. Sí es verdad, pero lo dije con desamor. No es una cosa fácil. Requiere constante trabajo del Espíritu en uno. Constante pulimiento de nuestros caracteres ásperos. Así que, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina verdadera, es lo que se espera, pero con toda paciencia, con toda paciencia. Qué fácil es decir a veces la verdad, a veces la doctrina, que sabemos es correcta, pero decirla en forma áspera, decirla en forma ofensiva. Y esa no es una actitud ganadora, es una actitud perdedora. Pero los seguidores de Jesús tenemos que desarrollar una actitud ganadora, como es el título, desarrollando una actitud ganadora. Es lo que significa tener una actitud ganadora. Es permitir que el Espíritu Santo lo pula a uno para que lo pueda usar. No es un trabajo de tronarse los dedos. El Señor a veces lidia con algunos de nosotros que somos más tercos que otros. Otros fácil se dejan guiar del Espíritu Santo. Pero esa es la voluntad de Dios, de que tengamos paciencia, de que digamos con amor las cosas. Así que, Tito 3:4, la pregunta, ¿por qué eres cristiano? Si alguien te pregunta. Y aquí está la respuesta. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios nos salvó no por algo bueno que nosotros hemos hecho. No por obras de justicia, por obras buenas que hacemos. Dios no nos salva porque hagamos obras buenas. Por eso es que la salvación es por gracia. Sino por su misericordia, dice. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. La limpieza que Él hace, la renovación que Él hace de nuestro ser, no lo hace porque éramos lindos, era porque éramos buenos, era porque teníamos algo bueno. Y por eso dice, voy a ayudarlo. No, nuestro carácter, cuando Él nos encontró como trapos de inmundicia, dice las Escrituras. Nos encontró perdidos totalmente. Y entonces empieza a hacer esa obra de gracia. Él nos salvó, dice, no por obras de justicia que alguno de nosotros haya hecho, sino por gracia, por su misericordia, por amor. Así que, ¿por qué eres cristiano? Porque cuando yo era enemigo de Él, eso dice la palabra de Dios, cuando éramos enemigos, Dios murió por nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, dice las Escrituras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es porque la salvación es iniciativa entera de Dios. Nosotros lo único que hacemos es permitirlos que nos salven. Lo único que hacemos es decir, sí Señor, acepto, nada más. No es, y aún eso lo produce la Biblia, dice el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos da el querer ser salvos. Aún eso, imagínense.
La salvación, por eso es por gracia, es de Dios. Dice esta cita hermosa del discurso o del libro El discurso maestro de Jesucristo, página 65. Es un libro hermoso. Dice, si lo pueden conseguir, El discurso maestro de Jesucristo, así se llama este libro. Dice así: cuando nuestro carácter no conocía el amor y éramos aborrecibles, y es que así éramos, perdidos, y nos aborrecíamos unos a otros. En esas circunstancias, nuestro Padre Celestial tuvo compasión de nosotros. Si recibimos su amor, nos hará igualmente tiernos y bondadosos, no solo con quienes nos agradan, sino también con los más defectuosos y errantes y pecaminosos. ¿No es eso hermoso, ese pensamiento? El Señor es el que nos enternece. El Señor es el que nos cambia. El Señor es el que nos hace bondadosos. El Señor es el que nos llena de misericordia. Eso no viene de nosotros mismos. Es obra de Dios. Y entonces cuando Él hace eso, es para que nosotros de la misma forma tratemos a las personas. Aún las personas más defectuosas y errantes. Aún las personas más aborrecibles, entre comillas. Es para que entendamos y tratemos como Dios nos trata a nosotros. Porque cuando éramos aborrecibles, cuando éramos totalmente aborreciéndonos unos a otros, el Señor nos rescató y nos cambia. Así que, mis amigos, ¿quién quiere decir, Señor, cambia mi corazón? Necesito de ti. Necesito que enternezcas mi corazón. Eso es lo que tenemos que pedir. Oremos, amado Padre que estás en el cielo. Gracias por tu salvación tan infinita. Tu salvación tan inmerecida, Señor. Porque cuando aún éramos enemigos tuyos, tú tuviste compasión. Tú nos rescataste, querido Señor. Gracias. No nos salvaste porque tendríamos algo bueno, porque así nunca hubiese ocurrido. Querido Padre, gracias. Porque tú eres así. Porque tú eres amoroso. Que tú eres bondadoso, misericordioso. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, que tu misericordia, tu amor, tu bondad nos alcance a todos y al oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.